Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros 60 minutos de radio. Con todo el archivo de la Radio Pública, del Departamento de Contenidos, siempre mirando hacia el futuro. Señor Fernando Piana, ¿cómo va eso? ¿Cómo te va, Campana? ¿Cómo Muy andás? bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener 3 momentos de la memoria, 3 rescates, uno muy cercano, que si bien tiene el origen años atrás, tiene que ver con el Parque de la Memoria, con un rescate donde el protagonista, o uno de los protagonistas, es el entonces que finalizaba su mandato Néstor Kirchner, y otros dos queridos militantes como Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, ambos víctimas de la AAA. Vamos a contar un poco sus historias, incluso con voces muy particulares. El resumen es este. Porque Silvio era especie de un oráculo a partir sobre todo de la publicación de su libro La Realidad Argentina en el contexto de la época. La gran virtud de Ortega Peña, además de su conducta, fue siempre la gran capacidad para plantear dialécticamente las situaciones. La justicia une, la memoria une, que haya igualdad de obligaciones ante la ley une, que no haya más delincuentes sueltos une. Archivo Nacional. Uno podría decir que la presentación en sociedad de la AAA fue Ezeiza, el 20 de junio de 1973, a través de ese operativo de seguridad que quedó en manos del Lobo para custodiar a cientos de miles de gallinas, ¿no? Osinde después sería el brazo más importante en la ejecución de los crímenes que prometió la AAA. Pero más allá de esa presentación en sociedad, uno podría decir que el primer gran crimen que siguió el manual de estilo de la AAA fue el de Ortega Peña. ¿Y por qué? Porque ese manual de estilo tenía que ver con la amenaza pública, listado de aquellos que sí, en tal fecha no salían del país, iban a ser ejecutados, y después con la ejecución en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a la vista de todos, a la luz del día, como para que propios y extraños entiendan que esas amenazas no eran blandas y que la sangre que iba a correr era mucha. Y Ortega Peña, que era un enorme símbolo de ese momento, uno de los abogados que había trabajado en la libertad de los presos de Trelew en el 72, que era uno de los también grandes referentes junto a Eduardo Luis Duhalde del revisionismo histórico, libros como Los Caudillos, la reivindicación de personajes olvidados por la historia como Felipe Varela. Bueno, eso también estaba en manos de ellos, y su presencia en las aulas de la Facultad de Derecho era otro elemento altamente conflictivo. Convertido en diputado nacional, el hombre tenía, aparte de todo lo que dijimos, una representatividad política de un sector muy fuerte por entonces, ¿no? La tendencia revolucionaria, gran parte de la JP, todo eso era Ortega Peña, la primera víctima de la AAA a la luz del día. Sí, creo que la muerte de Perón en 1974, el 1 de julio, fue la firma que faltaba para la sentencia de muerte. Ya venía de antes, ¿no? Como decías vos, la sentencia de muerte para Rodolfo Ortega Peña y otra cantidad de militantes. En Ortega Peña se concentran una cantidad de nombres, incluso de Silvio Frondizi, podría decirse, claro, por su carácter de abogado, de discutidor serial, ¿no? Pensar que Ortega Peña, a mí siempre me resulta muy valorable, entre tantas cosas, Ortega Peña, eso de provenir de un ambiente tranquilo, acomodado. Él podría haber sido un abogado, un tipo comprometido, pero no jugado en cuerpo y alma, como fue, como decidió ser, lo mismo que Frondizi, ni que hablar. Después vamos a estar hablando de Silvio. Pero me parece que es muy interesante, además a toda la gran referencia que hiciste vos, se pueden sumar las revistas muy importantes. ¿Por qué esto? ¿Por qué las revistas también? Porque
Ortega Peña Duhalde también, pero Ortega Peña especialmente se convirtió en un referente, como Hernández Arregui en su momento, de una juventud que estaba medio descolocada, ¿no? Porque el peronismo se había ido para un lado que no era el esperado también. Esta famosa reunión que dice que hubo de la JP con Perón, donde los apura realmente, los inverbe después, digamos que todo esto sumado a que la primavera camporista se había terminado, necesitaba la juventud peronista revolucionaria, pero la juventud peronista genuina, saber a dónde ir, digo. Sí. Y esto Ortega Peña lo tenía muy claro y marcaba muy bien el ritmo de la juventud y el ritmo hacia dónde debía ir el peronismo. Y a la vez es injustamente olvidado o pisoteado el nombre de Ortega Peña porque se lo reivindica en la militancia, y si no hubiera ocurrido un gobierno como el de los Kirchner, tal vez hubiese caído en el olvido o hubiese quedado en nuestras discusiones de café. Y eso es una injusticia tremenda, porque a otros intelectuales de derecha no se los olvida. Digo, hay que reconocerles también el valor que tienen dentro de la discusión a los positivistas, por ejemplo, que siempre recurrimos al positivismo, no se los olvida. Digo, ¿por qué olvidar a Rodolfo Ortega Peña? Si no se olvida Irasusta, ¿por qué olvidar a Rodolfo Ortega Peña? Hay un dato que me gustaría subrayar, porque generalmente está oculto detrás de la gran historia, y tiene que ver con los muchos ayudantes de cátedra que tenía Ortega Peña, muchos de ellos hoy desaparecidos, como el caso de Shapira. Shapira era el hermano del Topo Shapira, ¿no? Los dos jugadores de tenis. El Topo Shapira terminó siendo un histórico profesor de tenis en la República Argentina. Su hermano, que era ayudante de cátedra de Ortega Peña en Derecho, era un jugador federado de tenis en la Argentina, contemporáneo de Guillermo Vilas, de Ganzábal, ¿no? De esa época de principios de la década del 70, era federado de San Lorenzo y es secuestrado, después asesinado, cerquita del viejo gasómetro, arrancado de un colectivo, y nunca se supo nada más de él. Una de las canchas del CENAR lleva el nombre de Shapira, recordando a quien era ayudante de cátedra de Ortega Peña, y uno de sus hijos es parte de la construcción de hijos. Bueno, todo eso también tiene que ver de alguna manera con Ortega Peña. Rodolfo Ortega Peña, la pasión de una época. Han expuesto largamente el problema, le han entregado el petitorio y los diputados se han comprometido a asumir el problema y a hacer todo lo posible dentro de este marco limitado, como saben ustedes, que es el Parlamento. Pero una vez más queremos recordar, la lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. Buenos Aires, 31 de julio de 1974. Son las 10 de la noche. Un taxi se detiene en Carlos Pellegrini, casi esquina Arenales. Desciende un hombre calvo y corpulento junto a una mujer. Es el abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña. Rodolfo Ortega Peña fue asesinado a los pocos segundos de bajar del taxi. Su cuerpo recibió 13 balas. Fue devastador. Abogado de trabajadores y presos políticos, un hombre de discurso encendido y controversial, un símbolo de los 70. Fue el primer asesinado de la AAA, la organización criminal que dirigió José López Rega. Fue quizás el inicio de la gran masacre. El retrato de Ortega Peña, trabajo del Departamento de Contenidos de la Radio Pública. Vicente Cito Lema, poeta y escritor, estuvo ahí, cerca del lugar donde lo asesinaron. Vivíamos cerca, lo matan cerca, las noticias llegan por el mismo barrio, gente que grita, que hay ruidos. Bueno, yo salgo a la calle, hablan de que han matado a un abogado del barrio. Todo fue eso, correr de un lado a otro y finalmente desembocar en la comisaría, que también era donde vivíamos nosotros, y ahí encontrarnos con la realidad del hecho.
La ley y las armas es una biografía de reciente aparición sobre Rodolfo Ortega Peña. Uno de sus autores es el periodista Pablo Weisberg. A ellos les había advertido Antonio Benítez, el ministro de Justicia, que había participado en una reunión en la Quinta de Olivos, en la cual estaba Perón, López Rega, el comisario Villar. Se habían mostrado unas diapositivas de quienes eran considerados los enemigos del gobierno, y en esas diapositivas aparecían Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña. Le habían ofrecido usar chaleco antibalas, le habían ofrecido un grupo que lo custodiara y él lo rechazó sistemáticamente. El actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, fue compañero de toda la vida en la militancia por la defensa de presos políticos y en el compromiso con las organizaciones revolucionarias ligadas al peronismo. Los dos escribieron 12 volúmenes sobre temas históricos que incluyen análisis sobre figuras como Dorrego o Alberdi, o las implicancias de los capitales británicos en el Río de la Plata. Duhalde no duda en calificar a Ortega Peña como su hermano. Nos conocimos siendo estudiantes, él era 4 años mayor que yo y a poco de ese conocimiento es que empezamos a trabajar juntos hasta ser lo que fuimos, inseparables, tanto en el estudio jurídico, la defensa de presos políticos, en los trabajos históricos o en el periodismo, ¿no? Se puede definir a Rodolfo Ortega Peña como un moderno hombre ilustrado. Le interesaba todo, el derecho, la economía y la filosofía, que lo llevó a tener una biblioteca de 500 volúmenes a los 20 años. Vicente Cito Lema. Le interesaba el derecho, no solo como estudioso de la filosofía del derecho, sino que era un apasionado del periodismo, y ahí está la revista Militancia y la revista De Frente y el espacio que compartimos en Nuevo Hombre. Está también su actividad en la investigación histórica, también su capacidad de tener un juicio crítico y estético muy bien formado. Amaba la literatura, amaba el cine, el teatro. Rodolfo Ortega Peña se volcó al marxismo en sus primeros años como estudiante, pero en 1960 se alejó del PC y se acercó a la resistencia peronista de la mano del dirigente César Marcos. Creo que la única fuerza realmente revolucionaria en Argentina es el movimiento nacional peronista. No encuentro, ni he encontrado hasta ahora respuesta. No encuentro la praxis del intelectual fuera del movimiento de masas. De tal manera que creo que la tarea del intelectual real de izquierda es ser peronista y cumplir esa tarea del movimiento de masas peronista. Otra gran influencia en su formación fue el pensamiento de intelectuales como Juan José Hernández Arregui, Raúl Scalabrini Ortiz o José María Rosa, con quienes además cultivaba amistad y militancia. De ahí su pasión por el revisionismo histórico, como recuerda Eduardo Duhalde. A partir de las comunes inquietudes de la visión y adscripción al revisionismo histórico nuestro, creíamos que además la iluminación del pasado era un camino muy idóneo para explicar el presente, que la analogía histórica, a partir de mostrarla tal cual fue, ayudaban a la conciencia política de las jóvenes generaciones del presente. Y así empezamos a trabajar juntos y a elaborar esos 12 libros que forman nuestra obra escrita en común. Sus primeros pasos dentro del materialismo histórico impregnaron de alguna manera sus agitadas, pero rigurosas defensas de presos políticos, en casos muy resonantes. Fueron la masacre de Trelew, el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu o del empresario de Fiat, Oberdan Salustro. Lo rememora el abogado Carlos González Gartland. La gran virtud de Ortega Peña, además de su conducta, fue siempre la gran capacidad para plantear dialécticamente las situaciones. Por ejemplo, en el caso de la defensa de los secuestradores de Oberdan Salustro, él convirtió la defensa en el ataque a las transnacionales que inciden sobre la economía argentina. Por ejemplo, normalmente todas nuestras defensas eran un alegato contra la tortura y contra la ilegalidad de la usurpación del poder por los militares. Tenía un fuerte contenido político.
Con una premisa ineludible, Rodolfo Ortega Peña asumió como diputado nacional en 1974. La sangre derramada no será negociada, vociferó en su juramento, como único legislador del peronismo de base y fuera del Frejuli. Su bloque fue unipersonal. Eduardo Luis Duhalde lo recuerda así. Juró que la sangre derramada no sería negociada. Es decir, él fue profundamente consecuente con el mandato popular de las urnas del 11 de marzo del 73. Allí se convirtió en un fiscal insobornable e insoportable para aquellos que intentaban torcer el destino del gobierno constitucional hacia posiciones autoritarias, excluyentes, incluso hasta criminales como fueron las acciones desarrolladas por José López Rega y la AAA, de la cual la primera víctima asumida por la AAA es Rodolfo Ortega Peña. Un día antes de su asesinato, Ortega Peña desestimó cariñosamente el plan para reforzar su seguridad que le ofrecieron sus amigos. Dijo claramente que no renunciaría a su banca de diputado, ni pasaría a la ilegalidad. Y cerró con una frase temeraria pero henchida del espíritu de una época convulsionada. La muerte no duele. Sus amigos González Gartland, Duhalde y Cito Lema no lo olvidan. Yo diría que era un chico grande, era muy abierto, muy alegre, muy jocoso y al mismo tiempo, digamos, nada pomposo. En lo que hace a su inteligencia exuberante, brillante, y un hombre muy tierno, muy cálido, un extraordinario compañero de trabajo y amigo. En realidad, más que nada, era mi hermano. Tal vez fue un símbolo de toda nuestra generación. Pocos tenían su capacidad, su inteligencia, su pasión, su ardor, y estoy convencido de que si él hubiese seguido luchando y participando en la realidad social, algo mejor el mundo de hoy seguramente sería. Rodolfo Ortega Peña, la pasión de una época. Guión y entrevistas Virginia Arce. Edición Fabián Panisi. Archivo sonoro Carlos Zuboski. Locución Diana Costanzo. Área de contenidos de Radio Nacional. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizá en tus garras estuvo Haroldo Conti. Pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso aparte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero, bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos, con los años, que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer. Solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Llorarás las lágrimas,
las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la quisiste a gritos callar. Siempre serás, siempre serás por la espalda y por miedo, y también a espaldas de todos los que aprenden a matar, aprenden a morir de a poco. Siempre serás llanto de furia en cadena. Siempre serás un pedazo de vergüenza. No hay palabra de Dios que borre lo que pasó. No sé si vas a caer. El amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Como de un vientre aquel que nace, las mañanas son del día, como los hijos de la sangre. Siempre será llanto de furia en cadena. Siempre será llanto de furia en cadena. Siempre será pedazo, siempre será. No hay palabra de Dios que borre lo que pasó. No sé si vas a caer. El amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. El amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Escuchamos El Arrepentido de León Gieco. Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional. Cuando hablamos de Silvio Frondizi, entre muchas otras cosas, muchísimas, porque la verdad me parece que estamos hablando de uno de los intelectuales más importantes que ha dado la Argentina contemporánea, estamos hablando también de una división familiar en torno fundamentalmente a un dato de los muchos que pueden ser los renunciamientos de su hermano presidente, y fue laica o libre. Sí. Porque qué paradoja, ¿no? Un hermano presidente de la nación que guarda en un cajón, o al estilo Néstor, deja todas las, parafraseando al revés a Néstor, deja todas sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y abre las puertas de, y qué sé yo, del proceso de ¿cómo se destrucción? De destrucción, claro, de la enseñanza pública, a través de empezar a dotar a la enseñanza privada de la posibilidad de contar con institutos terciarios que den además título habilitante. Esa discusión separó las aguas y terminó también con la familia. Sí, basta nombrar para acercarse a Silvio Frondizi a Ricieri Frondizi, que era el tercero en discordia, que fue muy vinculado a la Universidad de Buenos Aires, a la conducción de la Universidad de Buenos Aires, otro intelectual. Los tres se habían crecido en medio de una mesa
familiar de donde se discutía política, correntinos ellos, y Silvio Frondizi tenía, por lo menos hasta las fuentes que uno puede consultar, una relación de mucho respeto con Arturo Frondizi, y se decepcionó mucho. Hubo 2 hechos que a Silvio Frondizi lo terminaron por convencer de volcarse otra vez con la misma carátula que nombramos, o el mismo título que le pusimos a Ortega Peña, en cuerpo y alma, al movimiento revolucionario de la Argentina, que fue, uno, la traición de su hermano. Para él fue un dolor tremendo haber abandonado política y petróleo, haber abandonado las convicciones que lo llegaban a ser un intransigente, a eso que fue. Y creo que si Silvio Frondizi no lo hubieran desaparecido en 1974, hubiese sufrido muchísimo más de escuchar a su hermano con opiniones filonazis antes de morir. Y la otra cuestión que positivamente lo volcó hacia el movimiento más cerca de Montoneros, podemos decir, como defensor de presos políticos, etcétera, fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, él viajó. Se le dice que se le ofreció dirigir la Universidad de La Habana, que él dijo que no porque él quería volver a la Argentina para hacer su laburo, pero ese fue un quiebre. Él era un tipo de izquierda duro, ¿no? Esos intransigentes. Había formado el grupo Praxis, la revista, un grupo de intelectuales que incluso cobijó a partir de su labor como abogado a uno de los que vamos a escuchar en el informe que nos sigue, Ricardo Napurí, que era un aviador peruano de las Fuerzas Armadas, que se negó a bombardear a movilizaciones del APRA, de los apristas, y lo deportaron. Cayó acá, lo tomaron como preso político y lo sacó Silvio Frondizi y le dijo, ¿no quiere militar conmigo? Y bueno, ahí el tipo cuenta cómo era la calidad de persona y la calidad profesional de Silvio Frondizi como abogado y como político. Silvio Frondizi, sueños permanentes de revolución. Nació el 19 de enero de 1907 en la ciudad correntina de Paso de los Libres, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. El renombre de su apellido fue captado por su hermano Arturo, cuando fuera presidente de la Nación entre 1958 y 1962. Con la llegada del peronismo en 1946, Silvio Frondizi, humanista y revolucionario, comenzó a pensar una nueva izquierda. Una de las particularidades de la trayectoria de Silvio Frondizi es que él, proviniendo, digamos, de una formación en el liberalismo democrático de los años 30, fundamentalmente, adopta, digamos, frente a la encrucijada del surgimiento del peronismo, una actitud. Jorge Cernadas, docente e historiador de la Universidad de Buenos Aires. Crítica, en particular, de lo que eran para entonces las dos grandes fuerzas de la izquierda argentina, que eran socialistas y comunistas. Es muy crítico de la participación de esas izquierdas en la Unión Democrática, de la coalición que enfrenta a Perón en las elecciones del año 46. Cuando funda el grupo Praxis, efectivamente pretende construir una alternativa que lo es a la izquierda que empieza a llamarse por fines de los 50 tradicional, y también, por supuesto, del peronismo. Una mirada sobre la vida de Silvio Frondizi. El humanismo de Silvio Frondizi brillaba también en su profesión. Fue un reconocido abogado de presos políticos. Uno de sus defendidos se convirtió en inseparable amigo y férreo compañero de militancia. Ricardo Napurí, aviador peruano, deportado desde su país por negarse a bombardear a las fuerzas populares del APRA. Una hermana mía fue a pedirle ayuda al doctor Arturo Frondizi a su estudio y no estuvo él, no ejercía la profesión porque era diputado, pero sí estaba Silvio Frondizi, que era cabeza visible de una especie de centro político llamado Praxis. Él me sacó de la prisión de la Policía Federal y me propuso que me integrara a ese colectivo que estaba surgiendo, y que él me explicó cuál era el objetivo del mismo y cuál era el lugar que tenía en el dispositivo de la izquierda en el país. Más allá de Praxis como fuerza política y en línea con su labor docente, Silvio Frondizi escribió textos memorables para la historia de la izquierda argentina. El más importante fue La realidad argentina, de 1953, un ensayo que confrontaba con los límites de la democracia capitalista. Fue la antesala de dos hechos que marcaron su vida política para siempre: la asunción de su hermano a la presidencia en 1958 y un año después, la Revolución Cubana.
con su hermano, a pesar de que revalidaron su fraternidad. Sin embargo, la relación fue opositora 100%. No apoyó nunca su gobierno, ¿no? Todo lo denunció, mucho más cuando Frondizi, presionado por las Fuerzas Armadas, rompe con Perón y toma medidas contra el pueblo, abandonando su proyecto desarrollista. Al volver de Cuba y observar la radicalización de los conflictos en el escenario político argentino, Silvio Frondizi intensificó su compromiso en varias experiencias. Dirigió la revista Nuevo Hombre, participa del Frente Antiimperialista por el Socialismo, que son iniciativas orientadas por el PRT. Ahí hay un eje para pensar esos últimos años de Silvio y sobre todo, insisto, un modo que encontró de desplegar su compromiso político, que yo creo que no era tanto la afiliación a un partido, sino una más genérica como podía ser la de defensor de presos políticos, que es probablemente la causa inmediata del atentado que sufre poco antes de ser secuestrado por la AAA y del propio secuestro, ¿no? En la medida que el antecedente inmediato es su intervención en la defensa de militantes del PRT-ERP detenidos en la provincia de Catamarca en agosto del año 74. La organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina asesinó a Silvio Frondizi el 27 de septiembre de 1974. Matan a Mendiburo, su yerno, invaden su casa, le meten como 2 tiros y lo tiran en un puente de Seiza, acusado de traidor a su clase. Ricardo Napurí. Traidor al peronismo y agente bolchevique, inusualmente de su hermano Arturo, para ver la estupidez de la AAA con su ignorancia total. Con esas balas se fue uno de los intelectuales militantes más importantes del siglo XX argentino. Montones de dirigentes de la vida de América Latina pasaron por su estudio. Por ejemplo, Salvador Allende, Paz Estenssoro, 3 veces presidente de Bolivia, toda la jerarquía del partido aprista, Manuel Suárez, Armando Villanueva, Michel Lobo y los socialistas chilenos, porque Silvio era especie de un oráculo a partir sobre todo de la publicación de su libro La Realidad Argentina en el contexto de la época. Y muchos de los alumnos de Silvio Frondizi han quedado regados en América Latina. Silvio Frondizi, sueños permanentes de revolución. Grabación, Claudio Fabieri. Locución, Adriana Zanca. Edición, Fabián Panisi. Producción, Fernando Piana. Coordinación, Susana Pelayes. Una realización del área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional Argentina. Otra vez el desierto vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Creo que puedes ver lo que siento cuando me encuentro así, porque estoy atado al borde del tiempo que se va para no volver jamás. Quien busca, quien pierde.
Al borde del tiempo, Mimi Maura. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional. Hace muy pocos días se decidió en Tucumán la señalización del Pozo de Vargas. ¿Qué implica colocar simplemente un mojón al lado de un lugar que fue un depósito de cadáveres, producto de esa locura que fue primero el Operativo Independencia y después el terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976? Básicamente, que todos los tucumanos entiendan que el dictador, cuando estuvo sentado en el banquillo de los acusados, mintió. Porque Bussi se llenó la boca diciendo que el ex senador Vargas Añase había sido soltado por él porque era un bocón, y ese bocón les traía a él nuevas víctimas. Salía, marcaba y entonces les servía. Eso lo declaró en el juicio. Murió Bussi y muy poco tiempo después se descubrió en el Pozo de Vargas los huesos de Vargas Añase. Esa simbología del mojón al lado del pozo implica, bueno, qué sé yo, es un libro de historia, ¿no? Cuando Néstor comienza a arremeter por aquellos 25 años de silencio fruto de las leyes de perdón, obediencia debida, punto final e indulto, lo que hace es retrotraernos con errores, con aciertos, a todo lo que se había hecho, por lo menos hasta el juicio a las juntas, ¿no? Y le dan un valor a lo simbólico que, por supuesto, no es nuevo, que tiene muchísimo que ver con gran parte de lo que fueron armando todas las víctimas de los genocidios, de los distintos genocidios, empezando por el armenio y siguiendo por el judío, a lo largo del siglo XX. Había que poner señales claras, clarísimas, para que la memoria esté de pie y esencialmente para que no se vuelva a repetir. Y el Parque de la Memoria es absolutamente conmovedor en esto, porque es el resumen de todos los centros de memoria que tiene la República Argentina. Vos sabés que ahí en la década del 90, cuando se inaugura el parque en general, hubo una polémica muy grande. Los mismos organismos de derechos humanos salieron con los tapones de punta a decir, bueno, no, lo que hay que hacer es justamente esto, terminar o desandar las leyes de obediencia debida de punto final y todas las cláusulas de impunidad que tenían los genocidas y avanzar con los juicios, avanzar con la verdad y con la mirada verdadera sobre la peor dictadura, una de las peores dictaduras latinoamericanas. En lo particular coincidía con esa mirada, porque realmente me parecía que era una forma de museificar la memoria o de dejarla en un pedazo de piedra o en un monumento. Pero faltaba esto que suceda para valorar los sitios de memoria. ¿Por qué? Porque la política es dinámica y así como saltamos de la década del 90 a la década llamada la década ganada, se puede volver a perder y se puede volver a efectivizarse ese reconocimiento de la memoria en un lugar, aunque sea. Las nuevas generaciones probablemente tengan políticas de derechos humanos regresivas y puedan ver en ese mojón que alguna vez hubo una remoción de la ley de obediencia debida, una remoción del punto final y una historia negra sobre quien pensaba distinto. Entonces los sitios de memoria cobran otra actitud cuando hay gobiernos que no amparan las leyes de derechos humanos, el progreso en derechos humanos y la revisión y el pedido de justicia, verdad y memoria. Me parece que es interesante revisar este concepto y creo que los organismos de derechos humanos también lo revisaron y propulsaron después, durante la década de los Kirchner, estos sitios de memoria que son muy importantes. Y además el dato que es único en el Parque de la Memoria es esa proximidad con el río y fundamentalmente el recuerdo de los vuelos de la muerte, que queda muy, muy claro en una de las boyas más cercanas al parque para recordar cuál fue la metodología que utilizó esencialmente la Armada para terminar con aquellos que primero pasaban por la ESMA y después había que aniquilarlos. Bueno, es un montón de símbolos que uno, la verdad, se abraza a que perduren, ¿no? Como sea. Archivo Nacional. Néstor Kirchner en la inauguración del Parque de la Memoria. Acto seguido,
Hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Abuelas, madres, hermanos, hijos. Yo recién escuchaba un sentimiento que comparto, pero que nos coloca en el justo lugar donde estamos. Todo lo que nos falta, que aparezca Julio López. Es la llama viva de que la impunidad aún sigue vigente entre nosotros. Es la llama viva de todo lo que nos falta. Yo les puedo asegurar que en esta tarea que termino, junto a ustedes hicimos todo lo que pudimos. Pero cuántas trabas, cuando uno ve los nombres, cuando ve el nombre de miles de compañeros argentinos que creyeron, y nosotros seguimos creyendo que se puede construir un mundo mejor y ponemos todo nuestro esfuerzo. Y le quisiera explicar a ellos lo que nos cuesta, y no con venganza, porque bien dicen las madres, las abuelas y los hijos permanentemente que no con venganza, sino por amor a esta tierra, a la patria, a los argentinos, a las luchas de un mundo mejor, a las luchas de una patria mejor. ¿Cuánto cuesta que la justicia despierte? ¿Cuánto cuesta que los jueces definitivamente dejen de ir y venir, ir y venir? Yo se lo comento, yo sé que Cristina va a profundizar a fondo porque inclusive ella yo veo que los más jerarcas, como le decían, todavía no han pasado por muy poquitos, algunos simbólicos, como en estos últimos tiempos, como ese lamentable sacerdote que no merece nombrarlo, o ese lamentable policía, que han pasado por el juicio oral, pero digo, ¿y los jefes de esta historia cuándo los van a juzgar en juicio oral? ¿Cuándo? Pero en serio, no es mi intención entrometerme, pero también los responsables civiles, porque hubo ejecutores, pero hubo ideólogos y responsables civiles. Y uno muy conocido, que tampoco lo voy a mencionar por respeto y honor a todos ellos, que han hecho muchísimo daño en la Argentina y son responsables ideológicos, indudablemente, de todas las cosas que nos tocaron vivir. Por eso esto es un gran avance. Esta es la memoria viva, para que el mundo y los argentinos de capital y de tierra adentro podamos tener siempre la memoria vigente, madres y abuelas, siempre vigente. Pero necesitamos que la justicia realmente funcione definitivamente para solucionar los problemas de ayer y de hoy también. Cuando nosotros pedimos justicia por el terror que sufrieron nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, vuestros hijos, y también que haya justicia plena para todos los argentinos, para que nunca más tengamos que tener ese sentido de impunidad que tanto nos duele. Por eso la tarea de la justicia es importante. Yo creo que tenemos una corte importante, independiente, que tiene una gran tarea para hacer, que sería muy importante que toda la estructura del Poder Judicial se movilice y definitivamente podamos empezar los argentinos a ver que la impunidad se entra a terminar. También, seguramente, seguirán
los monstruos de ayer amenazando, seguirán tratando de generar la cultura del terror. A la cultura del terror, la cultura del amor. A la cultura de la venganza, la cultura de la convivencia con justicia y con memoria. Y a la cultura de imponer el terror para imponer modelos políticos y económicos que nada tienen que ver con los argentinos, la cultura de la imaginación, la creatividad y los nuevos desafíos y audacias que las nuevas generaciones de argentinos y juntos todos tenemos que llevar adelante. Por eso, madres y abuelas, hijos, yo, junto a quienes me han ayudado y hemos trabajado juntos, hicimos lo que pudimos, todo sin el más mínimo sentido de venganza, siempre con el sentido del amor. Nos habremos equivocado o habremos acertado, pero pusimos todo, como pusieron ustedes todo, mucho más, para tratar de acompañarlas en tanta dignidad que ustedes han tenido, porque ustedes han escrito la historia de esta última parte del siglo XX y XXI, no tengan duda, nos han devuelto la dignidad a los argentinos. Y ahora Cristina, ella siempre me habla, porque en esto debo reconocer que es más detallista que yo en todos los temas jurídicos y demás, en todo, dice. Así con alegría, así bromeábamos con ellos que están allí, así con esta alegría y esta fuerza, pero, bueno, ella habla de las mega causas que existen, es un tema permanente de conversación de todos nosotros, de cómo podemos acelerar a fondo este tema. Tenemos que seguir, porque esto no divide a los argentinos. Aquellos que pregonan el discurso que esto divide a los argentinos, por el contrario, la justicia une, la memoria une, que haya igualdad de obligaciones ante la ley une, que no haya más delincuentes sueltos une, que se respete la voluntad global de vivir en convivencia de todos los argentinos une. Yo realmente le pido a todos los argentinos, piensen como piensen, que no podemos construir nada sobre la injusticia y la falta de memoria, que es fundamental tenerla. Y no busquemos justificaciones, no lo politicemos cuando no hay que politizarlo, porque esto es mucho más que una simple coyuntura política. Esta es una decisión estratégica de los argentinos de vivir en un mundo mejor, en pluralidad, y pareciera ser que el ruido de los aviones acompaña el sentido del recuerdo. ¿Cuántos aviones marcharon hacia allá en plena impunidad, generando la injusticia y tirando a nuestros hermanos al río? Que eso nunca más en la Argentina se vuelva a suceder, nunca más vuelva a suceder. Yo los abrazo fuertemente. Voy a seguir trabajando, le decía acá a las abuelas y a las madres, porque uno, presidente, es por esas circunstancias del pueblo y de la historia, pero argentino con vocación de participar y militar y comprometerse con los principios que es toda la vida. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí. Les aseguro que estoy fuertemente emocionado. Pero me abrazo a todas las placas. Me abrazo con mi corazón. No como Néstor Kirchner, sino como presidente de los argentinos y en nombre de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Archivo Nacional. Tiempo de irnos, fueron 60 minutos con un anclaje muy particular en la Argentina de hace 41 años, ¿no? 74, AAA y dos apellidos absolutamente fundamentales para entender ese momento de la República Argentina, como Silvio Frondizi y Ortega Peña. Y después tuvimos un ratito del recuerdo con anclaje más cercano, pero que tuvo que ver y mucho con el recuerdo de los 30.000 desaparecidos. Y como siempre la convocatoria es la misma, escuchar por la M870 Archivo Nacional de 1 a 2 de la mañana los lunes, y si no vía Facebook en la cuenta Archivo Nacional, sumate y ahí puedes escuchar este y los otros programas. Hicimos este programa Mica Polak en la producción, Diego Rosato en la edición y Nacho Guglielmi en la grabación, así que te esperamos la próxima y te mandamos un abrazo.